Por si las moscas, hoy vamos a recordar al maestro Francisco Toledo, muerto hace unas semanas, y me acompaña para hablar de esto Renato González Melo, que él es profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas y fue director durante algunos años, y es especialista en arte del siglo XX. Renato, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a comenzar por hablar de Toledo como pintor y dibujante. Es un pintor y dibujante extraño para su generación, que es una generación que le gusta más el arte abstracto. Sin embargo, Toledo es un artista figurativo y además inventor de imágenes, es decir, con una imaginería propia. Claro, muchas gracias por la invitación. En realidad, el problema con la obra de Toledo, digamos, el problema que plantea, es que pone en jaque las clasificaciones que se han hecho del arte mexicano. En su caso, sí coincide hasta cierto punto generacionalmente con los pintores de lo que se llama la ruptura, con Vicente Rojo. Sin embargo, es distinto por varias razones. Por un lado, es distinta su historia. Aunque muchos de estos artistas pasan temporadas fuera de México, el tiempo en el que Toledo está en París a veces coincide con los acontecimientos, con las batallas de aquello que fue la ruptura. El tiempo que está en París y también la decisión que toma de no ser un artista de la Ciudad de México. Así es. Allá conoce a Tamayo y Octavio Paz y tiene con ellos una relación, sobre todo con Paz, una relación bastante más cercana. Paz lo ayuda más. Sí, pero además Toledo desarrolla, digamos, una relación muy problemática con lo que Cuauhtémoc Medina llamó los restos del surrealismo, lo que queda de las ruinas del surrealismo, quizás pues, ruinas bien interesantes y todavía con mucha vitalidad, y genera un discurso propio sobre lo mitológico, en la búsqueda, creo, de generar un arte narrativo. En esto efectivamente es un poco distinto de la mayoría de los artistas que son más o menos de su edad y que ganan visibilidad en los años 50 y 60, que aunque muchos de ellos son figurativos, no van en este camino del relato. Para Toledo el relato es realmente importante. Y además decide que no va a estar aquí, que va a recuperar pues esta identidad del Istmo, o cuando ya no se puede ahí, pues va a ser en la ciudad de Oaxaca, pero lo que va a construir como espacio alrededor de su obra no es que vaya a ser totalmente ajeno a lo que ocurre aquí, pero va a buscar problematizar este espacio central de la cultura nacional, pues que en efecto tenía sus limitaciones, ¿no? Es un cosmopolitismo y localismo muy bien integrados, digamos. Muy bien planteado, pienso yo. Mira, nosotros tenemos una sede del instituto en Oaxaca y con frecuencia nos decían se tienen que dedicar a los estudios regionales. Y bueno, pues sí, pero no nada más, ¿no? Es decir, hay que entender que Oaxaca siempre ha sido muy internacional. Claro. Ha sido un lugar de acogida de muchos artistas internacionales. Es un lugar central también en la cultura mexicana. Bueno, y la riqueza de los planteamientos que tiene él allá como filántropo, como promotor de la cultura, digamos, refleja ese carácter dual. A él le importaba mucho la identidad, la cultura de las comunidades, y estuvo comprometidísimo con eso.
Pero si uno se mete a la biblioteca del Yago, hombre, es ¿qué quieres? Arte sueco, gráfica sueca, arte sueco, hay una enorme universalidad. Es una biblioteca de las artes, pero también hay un interés literario profundo, muy, muy denso, muy... ¿Qué venas tendría este interior? Bueno, hay que ver lo que publica en Ediciones Toledo, publica traducciones de John Ashbery, cosas así. Digamos, no es un lector menor. Era uno de las cosas más agradables y al mismo tiempo que más te retaban de tener cualquier forma de convivencia con él, que era una persona con una gigantesca cultura literaria. Yo me acuerdo de sentirme un poco, pues... Intimidado. Sí, claro, porque yo muchas de esas gentes ni sabía quién era, ¿no? Estaba bien Te chiquito. tenías que ir. Sí, y no había internet para... Exacto. No tenías que enfrentarte con tu ignorancia generalizada, ¿no? Pero no era una arrogancia, como a veces ocurre, sino que... No era paz, no era No era alguien que te hiciera sentir no, tú que no ignorante, sabes bobo. esto. Mira, me acuerdo una vez que... fuera de lugar, o fuera de ningún equipo. No, él quería publicar todas esas cosas en Oaxaca para que la gente allá las leyera y entonces pues buscaba que las ediciones fueran muy bien diagramadas y diseñadas para que realmente fuera una lectura cómoda y grata. Estuve una vez en un evento muy sui generis porque quería publicar un manuscrito de Heidegger sobre Klee. El manuscrito eran unas notas realmente, no sé, hubiera sido un reto la traducción. Entonces se trajo al especialista alemán en ese manuscrito y hizo un coloquio en San Agustín Etla e invitó al gobernador a la inauguración del coloquio. No me puedo imaginar la cara del gobernador. No, pero espérate, esto era en Etla y entonces estaban las autoridades municipales con el bastón de mando esperando al gobernador para darle el bastón de mando y tener este coloquio sobre Heidegger y Klee. Eso fue en parte cosa, creo que de Leonardo de Ajandra, pero la verdad es que era un planteamiento tremendamente fuerte y original, porque no se lo plantea como una cosa de fabricación de jerarquías imaginarias, sino como una verdadera conversación sí, entre... Claro, eso era la gran cosa que tenía. Bueno, hemos hablado de el Yago, hemos hablado de San Agustín Etla. Vámonos a un corte y regresamos para hablar de la labor de Toledo como el gran gestor cultural de Oaxaca. Claro. Estamos de regreso en Por si las moscas. Estamos recordando al maestro Francisco Toledo. Me acompaña Renato González Melo, especialista en arte mexicano del siglo XX. Y hablábamos de El Yago y San Agustín Etla, que son dos instituciones que funda Toledo en vida. El Yago tiene tal vez la biblioteca más grande de arte en el país. Fuera de la del Instituto de Investigaciones Estéticas. Para defender. No, y probablemente una biblioteca ejemplar a nivel nacional. Claro, y es porque absolutamente tiene lectores. Interesante. Sí, tiene lectores y además los libros están, digamos, a la mano. Y con una clasificación que no es la que habría hecho un bibliotecólogo, a lo mejor sí, pero no es que tengas que buscar la ND 255. Sí, no tiene sistema Dewey, sino tiene un sistema Toledo. La escultura en tal país, aquí está, por países. Claro. Ya, ahí está el libro. Y San Agustín Etla, que es una, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es un edificio fantástico que está en el pueblo de San Agustín Etla, en la montaña. Era una antigua fábrica de textil. Textil, sí. Y ahora es una escuela en donde se enseñan distintas
Es una escuela de artes. Es muy interesante este planteamiento. Mira, déjame interrumpirte, claro. pero sí tiene una intervención arquitectónica Hay una remodelación. Hay unas remodelaciones Sí, y sí, hay ciertos puntos, ciertos rasgos que también hacen del edificio uno de los edificios más magníficos que tengamos en México. Yo creo que es un caso muy, muy afortunado de reutilización de un edificio, voy a decir histórico. A veces le dicen a esto arqueología industrial, que es correcto, pero sí. Es un edificio con un gran valor y que es un edificio industrial de otra época que se adecua para un proyecto educativo que busca la sostenibilidad. Por ejemplo, Toledo la fotografía química le importaba mucho y era una parte de su producción. Esa fotografía química por oposición a la digital. Sí. Pero realmente se preocupó porque hubiera investigación para que hubiera una fotografía sostenible, porque la fotografía es una bomba química para el medio ambiente. Ajá. Y entonces ahí había pues pruebas y experimentaciones con formas con reveladores, con cosas que no fueran tan agresivas para el medio ambiente. Y tenía realmente un enfoque pues muy, muy relevante. También digamos, sin hacer esto de oponerse al cambio en las artes, de muy mal lo que están haciendo ahora, no, era muy respetuoso de la producción contemporánea. Yo pienso que además le interesaba bastante, pero la manera en que entendía una intervención que pues promoviera o buscar una renovación de las artes visuales, quizás entendidas en un sentido de grabado, de escultura, de cerámica, de pintura, era propiciando que hubiera mucha educación en los artistas jóvenes, precisamente, sobre todo en el grabado. Él creía firmemente que el grabado era un lugar donde se renovaban intelectualmente las artes. Sí reconocía que había una crisis en la pintura, que era una crisis intelectual, eso yo se lo oí decir. Y que él pensaba que el grabado era el lugar era donde una vía de salida. Por eso el Yago acabó siendo biblioteca, porque el Yago es donde está su colección de gráfica, que es la colección de gráfica internacional más importante del país, de gráfica internacional de vanguardia, moderna, digamos, y acaba siendo biblioteca porque él ve en eso una posibilidad de una reflexión, digamos, que lleve una renovación. Al grado que en San Agustín alguna vez me tocó ver a un artista cubano, un artista conceptual, que llegó a donarle 10 piedras litográficas. Las piedras litográficas que salían de una cantera en Europa, pues ya no existen, se acabó la cantera y entonces estas eran unas piedras que de tanto que las habían usado habían quedado así chiquititas. Pues son un tesoro. Y este cuate que ya se dedicaba a hacer instalaciones y proyectos comunitarios y no sé qué, se las trae a Toledo y les dice, yo creo que usted las va a utilizar, yo ya no, pero y era una especie de muy bonito, una especie de ritual. De ritual y homenaje, sí. Sí. Sobre la imaginería de Toledo, el uso de animales y sexualidad. Es una beta también muy interesante. Toledo no es un Proust, como dicen en Estados Unidos, sino al contrario, es un hombre, digamos, en donde sexualidad y animales tienen una representación. O sexualidad y visualidad, y sexualidad y pintura, son probablemente inseparables. Ahí creo que hay varias formas de entender eso. La que me parece muy importante es que la pintura es un acto de honestidad, pero también hay una búsqueda de la enorme energía, de la gran fuerza que está detrás del relato. Y el relato no ha entendido
de la manera lineal, que se vuelve muy impopular justamente en los años 50 y 60, en los medios intelectuales, pues franceses, también mexicanos, que él frecuentaba. El relato así narrativo lineal unilateral es el gran malo de la película. Y lo que rescata es la enorme fuerza del episodio. Sí. Del episodio que remite a un tiempo distinto, y ese tiempo puede ser el tiempo del deseo o el tiempo de una identidad que no está propiamente en las estructuras políticas, que es donde todavía en su juventud hay gente que las busca, ¿no? Entonces hay una fuerte renovación. Pienso yo que este ejercicio tiene tanto que ver con una cierta cultura popular y campesina con la que él tiene una relación muy complicada. ¿Complicada en qué sentido? Sí, bueno, una vez hicimos una entrevista y le preguntamos, bueno, ¿cuál es tu relación con esa cultura campesina? Y dijo, pues sí, claro que me interesa mucho, claro que hay un compromiso, pero era muy cuidadoso cuando era explícita la pregunta de no asumir una identidad que no le corresponde. No, claro. Porque, en efecto, además, él es hijo de la clase media local, que logra mandarlo primero a Oaxaca, después a Europa. Y entiendo que cuando comienza él a exponer en Europa y a vender y triunfar, le invita a sus padres, eso se lo leí en una entrevista a Perla Krause, y lo pasea por Sicilia y por distintas partes de Italia, y entonces en efecto no es un campesino. En ese sentido, ¿no? La frase que él creo que está publicada, digamos, es muy contundente. Yo nunca sembré. Ok. Dice. Ahora bien, hay una enorme distancia entre el reconocimiento de esto y el otro aspecto de su producción, que es darle un reconocimiento mediante el diálogo a las culturas que encuentra primero en Juchitán y luego en Oaxaca. Y este es un reconocimiento cívico. Él ve en esas culturas el instrumento de una ciudadanía. Muy bien. Vamos a cortar aquí y regresamos para seguir hablando del maestro Francisco Toledo. Estamos de regreso en Por si las moscas. Yo soy Guillermo Sorno. Estamos hablando y recordando al maestro Francisco Toledo. Me acompaña Renato González Melo, que es especialista en arte mexicano del siglo XX. Renato, una pregunta un poco generalista, que es ¿cuál sería la visión moral de Toledo? Bueno, yo creo que ahí es uno de los centros que está ligado a su producción, pero no está ligado en forma de propaganda o de ilustración, que fue algo que también se intentó en otras épocas en México, sino en la búsqueda realmente de darle derechos de ciudadanía a las culturas campesinas, a las culturas con frecuencia dominadas o ignoradas, y buscar no solo que se vuelvan más visibles, sino que permitan una mejor articulación de las comunidades. Digamos, había un cierto desafío hacia la cultura del centro. Me acuerdo mucho en esta época que se estaba formando Santo Domingo, se estaba rehaciendo Santo Domingo, que estaba muy, muy concentrado en que unos códices regresaran a Oaxaca y estuvieran ahí, y que Lina decía que no lo sabían cuidar allá, pero se iba a demostrar que sí. En fin, era muy puntual en eso, pero al mismo tiempo le importaba, y de ahí otra parte de su activismo, que al interno de estas comunidades regionales o municipales
esta cultura fuera un canal de diálogo. Y ahí a veces se metía en la actividad cívica, política de lleno, o a veces pues quizás lo canalizaba a través de estas obras filantrópicas que lo hicieron muy famoso, ¿no? Hay una dualidad de Toledo que no acabo de entender. O sea, por un lado es un personaje muy humilde, pero es muy relevante. Por un lado es un personaje que tiene una gran sencillez, pero al mismo tiempo es un personaje que tiene una enorme grandeza. Esa dualidad lo hace un personaje único en la cultura mexicana. Sí, porque la parte de la sencillez en la cultura mexicana no está frecuente. Exacto. No es algo no es algo que se cultiva todo el día. No, pero además, mira, yo creo que más allá de las formas de trato o lo que se quiera ver, el compromiso lo tomó poniendo sus recursos, poniendo su trabajo. Se habla mucho de, poniendo de su bolsillo, sí, claro, pero también fue un montón de trabajo. Claro. La creación de todas estas instituciones de la sociedad civil. Y se da una paradoja porque ahora se platica mucho, bueno, se habla mucho en los comentarios económicos y eso, es que Oaxaca está atrasadísimo y hay que invertir o no hay que invertir, en fin. En términos financieros, sí, quizás, tal vez, pero en Oaxaca hay sociedad civil. Y ahí sí que nos podrían dar clases a todos los demás. Exacto. Mientras hablaba contigo se me ocurría la siguiente pregunta, pero no sé si sepas. Muere Toledo y ¿qué pasa con los proyectos? ¿Están de alguna manera fondeados o mira, vistos, no conozco el asunto a detalle. Una parte es claro que van a seguir recibiendo bueno, el Estado apoyo tendría oficial que recibir, porque ya eran parte del Estado, pero no temería hablar de eso, no lo conozco a detalle. Pues muy bien. Toledo es un artista que a mí me parece excepcional. Me parece que hemos perdido, digamos, a uno de los grandes personajes de la cultura mexicana. Me parece un interlocutor también muy extraño que nos conecta con una parte de nosotros mismos que es muy interesante como mexicanos y que además nos enseña que no solamente, digamos, haciendo arte, sino también haciendo activismo, siendo parte del debate público o de la sociedad, se puede participar. Sí, yo reivindicaría algo además, es el lugar de la pintura. Finalmente hay una actividad muy importante en este sentido y una propuesta que tendrá que revisarse. Acaba de salir hace relativamente poco el gran catálogo que publicó Banamex, afortunadamente todavía con conocimiento de él, digamos. Hay un artículo reciente de Carlos Molina, pero creo que la revisión de la obra de Toledo tendrá que ser sistemática y seria, porque sí me parece que es una producción artística relevante, más allá de lo que pueda pensarse, que para dónde van las artes y qué es lo que van a hacer los más jóvenes. Y todo, hay una propuesta alrededor de la pintura como relato, de la narración, que tiene una enorme densidad, tanto como práctica pictórica, como reflexión intelectual en lo general. Y ahí ese tipo de problemas no hay que dejar que se pierdan de vista. Claro que hay una acción cívica, para él era central, importantísima, le iba mucho en eso, pero en un artista, además la propuesta plástica no está
opuesta, digamos, o no está completamente divorciada, no es divergente de la acción social, de la acción social, porque hay una búsqueda de diálogo con las culturas, entre las culturas mexicanas, una cosa de generar un espacio donde la convivencia sea factible y claro, un espacio de una enorme universalidad. Me queda una última pregunta y nos queda muy poco tiempo, y es también su lugar como ceramista y escultor. Me parece que hay una exposición ahora en el Museo de Culturas Populares, me la recomendaron ampliamente, pero no pude ir a verla antes de este programa, pero creo que también es ocupa ahí un lugar importante. Sí, y además habrá que ver con el tiempo, porque le interesaba mucho la noción de diseño, digamos, una parte de las cosas que intentó como promotor. Claro, la joyería. Y además, como que quería llevar muchos arquitectos a San Agustín, en fin, tenía, esta es una de las grandes utopías del siglo XX, que creo que él quería que San Agustín fuera como en Oaxaca hubiera una especie de nueva Bauhaus, y la verdad, pues no estuvo lejos. Pues sí, ojalá que por ahí. Sí. Muy bien. Renato, muchísimas gracias por participar en este programa. Gracias por recordarnos las partes importantes, los aspectos importantes de la vida de Francisco Toledo. Nosotros nos vemos aquí en Canal 22 la próxima semana.